Bueno, muy bien, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. En nombre de Fernando, mi compañero y amigo de trabajo, y el mío, Ricardo, le damos las gracias por su presencia y también extendemos nuestro agradecimiento a CAESI por habernos invitado a participar de estas charlas informativas que vamos a realizar en este tiempo que tenemos ahora en la tarde. Con Fernando formamos parte, como dijo Miguel, de la Dirección de Riesgo y Consultoría de Securistas Argentinas. Nuestro trabajo habitual es estar evaluando todo lo que sea las medidas preventivas y por otro lado también vamos y estudiamos algunos eventos tratando de establecer las causales que motivaron que se diera de esa manera los hechos que puedan afectar a cualquiera de los objetivos o de un cliente que se dispone. Y en esta ida de trabajo diario que estamos haciendo, hemos visto más de una vez que las cosas que suceden a veces ocurren por no estar o por no establecer y no tener en cuenta algunos parámetros, algunos estándares recomendados que hacen a todo lo que sea los niveles de seguridad que tenemos que tener. Y eso es una consecuencia directa. Puede tener otras, por supuesto, pero es una consecuencia, creemos que en la mayoría de los casos es porque a veces no se aplica, porque no se conoce adecuadamente cómo poder llevar adelante algo realmente que sirva. Por eso es que nosotros siempre ponderamos y siempre impulsamos este tipo de actividades de intercambio y demás, a pesar de, como dijo Miguel, que por ahí nos quita un poco del tiempo de todo esto, pero después ganamos realmente por ahí en eficiencia y en saber cómo hacer las cosas. Nosotros trabajamos también en este tipo de acciones y realmente creemos que es importantísimo. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy, nosotros lo definimos como protección de activos críticos claves para un análisis de riesgo abreviado. Para dar un contexto nosotros de lo que queremos ver, lo queremos encuadrar a estos dos parámetros en aquella situación que podemos llegar a tener en donde por una necesidad, que puede ser muchas, tenemos que ir y tomar la responsabilidad de hacernos cargo de un objetivo, de un cliente en forma inmediata, en forma abrupta, con poco tiempo. Eso requiere cierto tipo de adecuaciones y cierto tipo de destrezas que se tienen que llevar adelante para poder tener, ¿no es cierto?, una evaluación de la situación en la que se presenta el lugar a donde vamos a ir adecuada para poder hacer las previsiones del caso. Para hablar un poco de la temática, tenemos que pensar un poco qué es, ¿no es cierto?, un activo. Ustedes saben que un activo, bueno, hay distintas definiciones, vamos a hacerlo lo más simple. Un activo es todo lo que tiene valor. Todo lo que tiene valor es lo que tenemos que ir y preservar. Ahora, el activo tiene también algunas facetas que podemos ver. Hay activos que son tangibles y activos que son intangibles. El activo tangible es aquel que toco, que veo, que lo percibo a través de los sentidos. El activo intangible, como ser, por ejemplo, una computadora, el producto final del cliente o un auto del cliente o lo que tengamos ahí. El activo intangible es aquella cosa que no podemos ver, pero que son importantes. Por ejemplo, la imagen del cliente, las ideas que tiene el cliente puesta en ese servicio. En algunos casos, cuando nosotros vamos a algunos lugares, las cuestiones tangibles, los activos tangibles y los activos intangibles, desde el punto de vista de protección, por ahí a veces hay algunas cuestiones que se chocan, que no son, digamos, que no van todas encaminadas ahí y que tal vez generan un poco de fricciones. A ambos casos, los activos tangibles y los activos intangibles van a dar el valor que tiene el cliente, ¿no es cierto?, que está ahí. Pero en algunas situaciones puede generarse un poco de un encuentro entre ambos. Y ahí es donde a veces viene la ponderación de cada uno. Por ejemplo, podemos hablar, yo recuerdo hace un tiempo atrás, estuvimos viendo un lugar, ¿no es cierto?, para evaluar los sistemas y poder establecer propuestas al respecto. Entonces, el cliente que estamos viendo tenía una serie de procesos sucesivos en donde terminaba con el ensamble de cada una de esas subpartes en un elemento final y cada parte tenía un altísimo valor, o cada subparte tenía un altísimo valor. Cual más todavía el objeto final, producto final de todo, que era altísimo valor, ¿no es cierto?
Por supuesto, el razonamiento lógico que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, vamos a instalar cámaras para poder controlar cada una de esas partes que tenía su valor en sí mismo y el producto final, por supuesto, que también lo era. Ahora bien, cuando se propone eso, el cliente dice, no, no lo vamos a hacer bajo ningún punto de vista. ¿Y qué es lo que sucedía? Que el proceso ese era resultado de años de investigación, estaba bajo la vigencia de una patente, tenía un producto que era recomendado y tenía la preservación del medio ambiente, era un proceso que reducía los costos. Entonces, ante el riesgo de estar ante la quita de información, producto del espionaje industrial, no iban a poner ningún tipo de cámara bajo control del sistema de seguridad. Entonces vemos que ahí se empiezan a ver cómo tenemos el resultado de todo esto. Entonces, como ven, en algunos casos las cuestiones no son tan lineales para hacer. Después, la otra parte que incluye ahí es hacer una apreciación de riesgo abreviado. Y lo vamos a hacer, como dijimos antes, cuando tengo que hacer, ¿no es cierto?, esa toma de servicio con poco tiempo y con todo lo que implica. Como decía, tengo que ver los guardias, tengo que ver el uniforme, estudiar, y por ahí me olvido de lo principal. Entonces hay técnicas y hay cuestiones que puedo llevar adelante para poder hacer todo lo que tengo que hacer de la manera más eficiente posible. Entonces vamos a tratar de hablar de todo lo que nos compete o lo que podemos tener en cuenta para hacer una apreciación de riesgo abreviada, un análisis de riesgo abreviado, desde el punto de vista de nuestros procedimientos y además, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. De la metodología que nos puede ayudar para poder hacerlo. Muy bien. ¿Qué es un análisis de riesgo? ¿Saben lo que es un análisis de riesgo? ¿Qué puede ser un análisis de riesgo? Donde se analizan las vulnerabilidades de un lugar, propiamente dicho, en un objetivo, ¿no? Y las posibilidades de riesgo que pueden llegar a haber al momento del día a día en el servicio. Perfecto, está perfecto. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué es análisis de riesgo? La valorización que tienen los riesgos o las amenazas en ese lugar. Pero perfecto, es decir, está todo sumado. Es decir, es lo que dijo el señor y lo que dijeron allá atrás, exactamente es acertado. El análisis de riesgo, en definitiva, es saber con qué me voy a encontrar. Hay puntos de incidencia que yo tengo que ver. ¿A qué me voy a encontrar desde el punto de vista de custodia del patrimonio de los activos? Que eso es lo que tengo que empezar a focalizar y ver a ver cómo lo puedo pensar. El análisis de riesgo, hay mucha literatura dando vuelta desde el punto de vista de la ciencia criminal, digamos, que están ahí, que lo lleva. Hay distintos métodos que son todos buenos. Está el Mosler, el MAR, el FODA, el DOFA, y bueno, distintas modalidades. Son todos muy buenos. Cada uno de ellos tienen sus particularidades, su desarrollo, y realmente es un trabajo científico muy bueno. Ahora bien, cuando ustedes tienen que hacer esto, tienen que saber que cada uno de esos estudios tiene su particularidad. No es que voy a insertar cualquier análisis de riesgo o métodos en cualquier lugar. Tengo que adecuarlo. El punto común es que es una figura geométrica, pero esa figura geométrica se va a insertar solamente en el lugar adecuado. Entonces, cuando tengo que hacer ese análisis de riesgo, tengo que focalizar en qué segmento me voy a estar trabajando. Usando como base cualquiera de los métodos que ustedes pueden llegar a tener, pero ahí, a partir de ahí empiezan a insertar y ver bien a ver de qué se trata. Hay distintos factores que van a influir en esa tarea del análisis de riesgo. Uno es el tiempo disponible, por supuesto, es casi crucial. Si yo les digo, tienen un minuto para escribir, a ver qué cantidad de palabras, ustedes escriben 100 minutos. Si tienen 30 minutos, van a escribir 50 palabras. Y así, porque es una cuestión matemática y lógica la profundidad. Ahora bien, eso no quiere decir que no pueda tener ningún instrumento que me permita superar las exigencias que el poco tiempo lo tenga. Y por otro lado, el ejecutor. Ejecutor que es casi clave también. Porque si va a hacer este análisis de riesgo una persona que no tiene experiencia, que no conoce el segmento, que es nuevo en el lugar, toda una serie de cosas que son no, va a llegar a una producción que va a ser poco eficiente. Es muy importante también el nivel, no digo el nivel de conocimiento,
científico en general, sino de la temática que estamos llevando adelante para poder hacerlo. ¿Y por qué es esto? Porque el que va ahí tiene que empezar a evaluar. Ustedes van a un lugar, digamos, tengo que hacer, a ver, el reconocimiento de este lugar. Lo que tengo que ver ahí, tengo que dirigir mi atención a apreciar dos cosas que están ahí. ¿Cuál es la situación de los medios tangibles de protección? Que por ejemplo es el muro, el alambrado, lo que puedo tocar. Y por otro lado también, ¿cuáles son los elementos intangibles de protección? Ustedes van y se van a entrevistar con el jefe de seguridad, con el encargado, con el gerente de seguridad. Y ustedes empiezan a hablar con él. Pero es una persona que sabe o no sabe el tema. Y a partir de ahí empiezo a dimensionar cuál es la situación de ese cliente o de ese objetivo que estoy tomando. Recuerden que tengo que saber cuál es esa situación en un todo. Y por eso tengo que estar atento y percibir todo lo que está pasando. Muy bien. El análisis de riesgo tiene distintas particularidades nomás, pero ustedes tienen que terminar sacando conclusiones. Yo me adelanto esto, después se vuelve a repetir la placa con otra matriz. Pero en esto quería resaltar la idea que la resultante de su análisis de riesgo va a tener importancia en dos niveles. Por un lado, va a ser muy importante para el cliente, porque el cliente lo toma y quiere el máximo de protección en su lugar. Pero también le diría que es clave para nuestra propia organización. Habida cuenta de que el riesgo que tomo, por acuerdo a la situación, podrá poner en jaque en mayor o menor medida a nuestra propia organización. Si yo imaginemos, tengo que custodiar plutonio enriquecido, tengo un solo guardia y alrededor mío estoy en el medio de los países o de algún sector donde está sin ningún tipo de control, un elemento tan importante como eso, es decir, estamos desviando un poco todo eso. Entonces, el riesgo que toma nuestra propia organización es muy importante. Si nosotros miramos el gráfico, fíjense que está valorizado en una tabla por nivel de exposición y por otro lado el valor de los activos 1 a 10, puede ser el valor que quieran. ¿Cuál es el lugar más beneficioso para el cliente y para la propia compañía de seguridad? ¿En dónde nos ubicaríamos? ¿Qué dicen? ¿En dónde? ¿En dónde? Sector izquierdo de la matriz. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor del activo, el nivel de exposición es menor. Entonces, está perfecto. El valor, el lugar de la resultante de nuestros estudios, si nos ubicamos en ese lugar va a ser lo más beneficioso para el cliente y para nosotros, porque va a tener alto valor de sus activos, pero va a tener mínima exposición a los riesgos. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero vamos a la tabla para poder estudiarlo. ¿Y cuál es el más negativo para nuestra propia organización, es decir, para nuestra compañía de seguridad? O a quien nosotros representamos. ¿A dónde nos ubicamos? Arriba a la derecha, exactamente. Cuando nuestro diseño de análisis va a estar orientado hacia esos lugares, ahí es donde tenemos un alto valor del patrimonio, del activo que tenemos que proteger y una máxima exposición al nivel de riesgo que tenemos. Y a partir de ahí es donde dice un poco, o traigo un poco lo que se dijo en la introducción, de ver, bueno, cómo nos ubicamos y cómo llevo adelante la situación. No es lo mismo estar en un lado que en el otro lado. Muy bien. Requisitos para un análisis de riesgo. Ustedes debemos aprender a observar. Debemos aprender a observar. Observar, hay distintos métodos y demás, pero uno dice, bueno, yo puedo pasar por un lugar, puedo pasar, no sé, supongamos que paso por alguna instalación de cualquier lugar y miro así y digo, bueno, qué linda instalación. Eso es una manera de mirar las cosas. Y otro es la observación científica que tengo que realizar. Es decir, pasar y saber qué es lo que tengo que observar. ¿De qué? De todo lo que sean los sistemas de protección. Tengo que tener un método.
la combinación de la observación y el método es la resultante, diría que casi clave, cuando tengo que realizar una apreciación muy rápida en todo esto. Y en eso cada cosa que pueda aprovechar cuenta. Cada nivel de detalle que pueda incorporar cuenta. Por eso esta preparación del método yo diría que también es importantísimo para que vaya uno preparado con ese método que se inserte en el segmento que yo quiero establecer y estudiar para hacer. ¿Qué es lo que lo resultante de digamos, prerequisito para hacer un análisis de riesgo? Que lo que yo observe, cuando yo observo algo, tengo que pensar por qué está presente eso y qué puede suceder con eso que yo me estoy encontrando. Recuerden entonces, el método y la observación que hago de todo, debo permitir que lo que veo, poder definir por qué está eso así y qué puede pasar de esto, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a ver? Fuentes de información, las personas y los elementos. Todo son fuentes, todo es fuente de información. Lo que miro me está proporcionando datos, lo tengo que saber obtener. ¿Qué tipo de datos? ¿Cómo van a estar organizados los datos? Tengo que ver, tratar de detectar los datos positivos, es decir, lo que estoy viendo. Voy por un lugar, veo un muro, miro, tiene el coronamiento, está ahí adecuado. Pero también tengo que percibir o advertir, mejor dicho, todo dato negativo, que es lo que no está, pero que debería estar, o que sería conveniente que esté. ¿No es cierto? Muy bien. Dijimos que el método de la observación era importante. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de 30 segundos. Somos nosotros, nos encargamos de hacer, tenemos que ir y tomar un lugar como objetivo. Empiezo a caminar por el lugar porque estoy recorriendo. Y esto es uno de los pasillos que recorro. El método de la observación que tenemos que aprender a hacer nos debe llevar a dirigir y a observar, a ver cuestiones aplicables para sacar conclusiones de seguridad y protección, para colocar el casillero ese rojo o verde que habíamos visto en esa matriz que tiene que estar ahí. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué observamos? ¿Qué les llama la atención? Tránsito ocupado, falta de luminosidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Adhesivos también. Muy bien. También. Perfecto. ¿Y yo qué le dije que teníamos que pensar cuando observábamos? Observaba la situación. Entonces era, ¿por qué estaba eso así? ¿Y qué puede pasar? ¿No es cierto? Porque eso me está dando la idea, ¿no es cierto?, de cómo es el nivel de trabajo de ese lugar. Si está todo esto en un lugar, está todo ordenado es una cosa, si está todo desordenado es otra. Entonces, muy bien con lo que han dicho, hay materiales dispuestos, esto es un lugar de tránsito, no es una bodega, no es un lugar donde hay estibaje, es un lugar donde está todo un lugar de tránsito que está ahí. Si hay lugar de tránsito, bueno, tiene las puertas y las aberturas no son las adecuadas o están diseñadas para otra cosa, no para la seguridad que está ahí. Para todo es. Hay cuestiones de seguridad y higiene que yo no voy a ir a ver el plano de evacuación porque por ahí es otro. Pero si yo soy de seguridad tengo que saber cuál es el camino de evacuación que tiene que hacerse. Y esto es exactamente lo mismo y después les voy a decir por qué. Entonces, veo todos los detalles, entonces tengo que ver por qué pasa esto, qué es lo que está pasando. Bueno, estivas, acá puede pasar cualquiera y puede sacarlo en la mitad del estivo y se lo roba, puede afectar el panel para que haya un accidente, sabotaje, puede hacer cualquier tipo de acción que está ahí, porque está expuesto totalmente. Hay un bidón abajo que no sé si es de aire acondicionado o si es un bidón con material inflamable que está ahí. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Y qué es lo que puede pasar? Producto de estos problemas que están ahí es lo que nos da la capacidad, ¿no es cierto?, después de verificar aquellos datos concretos muy importantes y poder tener
ese análisis de riesgo, es decir, saber y conocer cómo está ese lugar. Entonces vamos pasando, como ustedes dijeron, muy bien, y pasa todo esto. Ahora, ¿qué detectamos con la observación científica? Recién vimos el primer ejemplo más o menos rápido para saber cómo debemos que dirigir, ¿no es cierto?, nuestras cosas. Seguimos recorriendo el cliente y lo obtenemos y vemos esta situación. Entonces voy caminando y recorro, pasado mañana te haces cargo. Y estoy viendo. ¿Qué observamos acá? A ver, hay mucho para observar, así que vamos a empezar por fila de a uno. ¿No se enojan? La señora. Mercadería fuera. Perfecto, mercadería fuera. Señor. Carrito. Sin repetir y sin soplar, así que no. Muy bien. La parcial. Está bien, mercadería muy a mano, apenas se utiliza. Muy bien, pero ¿qué detalle? No digamos ahí, demasiado general el tema porque tiene que ser de detalle. ¿Cuál? Perfecto. ¿Qué otra cosa? La parcial. Fácil acceso. Fácil acceso con el carro. Está bien. Ahí. Persiana, como no. Persiana. ¿Qué otra cosa? No cuenta con ningún elemento de evaluación para poder ver si sucede algo. También. Traten de ser específicos de lo que están viendo para poder, porque estamos ahora viendo el tema de la capacidad de observación, ¿no es cierto? A ver a dónde dijimos. Bueno. Soy tempranito, si hoy traigo la mentalidad de llevarme algo, lo estoy movando para cargarme caer un avión. Bueno, ¿por qué puede pasar eso? Porque está Vamos acá. ¿Por qué puede pasar eso? Porque están levantadas las persianas, está todo expuesto. No está cuidado, no tiene Está bien. nadie que lo cuide. ¿Y qué puede pasar? Se puede llevar todo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Muy bien. ¿Y eso qué es entonces? ¿Y a qué nos lleva entonces en cuanto a la protección de activos sensibles? ¿Lo expone o no lo expone? Sí, Lo expone. según que hay del otro lado, o sea, no sabemos si eso... Esto es lo que se ve en la realidad. Es decir, esto no es una cosa, esto es lo que se vio en la realidad. Y ahora después les cuento la historia cómo termina. Pero esto es lo que se vio en la realidad. Esto es caminando y esto es lo que se veía. Esto es lo que veían ustedes caminando si se tienen que hacer cargo de un lugar. No existe la cámara ahí, nada. Ya está la vereda ahí. Pongamos la alternativa que ustedes quieran, pero podemos observar eso, que eso es lo más importante. Ahí tenemos que observar todo. Fíjense que hay un sinnúmero de problemas ahí dando vuelta. Entonces tenemos, ¿por qué pasa esto y qué es lo que puede pasar? Elementos que están sueltos acá. ¿Por qué pasó esto? Y porque pueden haber vaciado una caja, entonces ustedes saben que hay robo interno o están haciendo robo hormiga. ¿Eso es posible o no es posible? Y esta observación acá de las cajas media vacías, ¿es un indicio que está ocurriendo eso o no es un indicio cierto que está ocurriendo eso? Puede, Da una presunción de delito, eso. pero, es decir, si yo voy y veo un lugar todo estiva, todo sellado, todo, y acá, delito interno por ahí, robo hormiga, no creo que pase. Pero voy ahí, veo cajas vacías ahí, veo cajas vacías acá, veo el paquete medio abierto acá, y todo dice, ¿puede haber robo hormiga? ¿Puede haber? Y sí, si está presente ahí. Tenemos los parantes que ustedes vieron, los riesgos de accidentes que están dando vuelta, ver el lugar de estiva desordenado, ventanas abiertas, ventanas sin protección. Igual, disculpe, el valor no parece que tenga mucho valor ahí a simple vista, ¿no? ¿Valor? ¿Por qué? La mercadería que hay ahí, digo, si no es muy valiosa. No sabe, puede ser pila, puede ser... Sí. Ahora le digo, todo esto, esta estiva son más altas de las recomendadas, la estiva está mal puesta acá y se puede llegar a caer. ¿Esto cómo lo trasladan ustedes? ¿Qué puede pasar acá desde el punto de vista de seguridad y no de seguridad contra accidentes, como decía el señor acá allá, sino de protección, de nuestra misión? ¿Qué puede pasar con esto? Yo sé, esto traslada Un riesgo hacia, en este caso, al factor humano que podemos poner. Exactamente, ustedes tienen el lugar de patrulla, ahí que voy caminando todas las noches y el lugar que tienen que ir controlar la puerta y resulta que pasan por acá, se les cae eso encima y lo golpea y termina con un problema serio. Es decir, que todo está relacionado una cosa con la otra. Una cosa es lo que a mi criterio, ¿no? Como seguridad tendría que estar delimitado el lugar de camino, como en todos los lugares donde tenemos el objetivo. Perfecto.
Y eso, fíjese, bueno, no lo había pensado yo cuando estuve viendo todo esto, pero fíjese cómo, observando científicamente lo que estoy viendo, empiezo a presentar cosas. Y cuanto más veo, más empiezo a pensarlo. Lo único que tengo que estar preparado mentalmente para ir y dirigir mi esfuerzo en ese sentido. Una cosa, como para traer un punto de experiencia, cepas argentinas en el Parque Nacional de Perón, de Bursaco, bien dicho, cepas argentinas puso, o colocó, hizo delimitar en los lugares de tránsito, pero posteriormente a un siniestro que hubo con un empleado por el Parque de Perón. ¿Qué es lo que pasó? Nunca nadie se dio cuenta, sí, cuál era el material previo que se había realizado, cuáles eran los análisis, pero cuando hay tránsito, en un caso que se puede llegar a ver, el tratado de zorra, que es una zorra para tratar, o un sampling, siempre tiene que haber estar delimitado el lugar por las personas que, los operarios que vayan a trabajar. ¿No? Pero siempre es hacer ese análisis previo, obviamente sería más beneficioso que siempre trabajar. Tan cierto es lo que dice el señor acá, tan cierto es lo que dice el señor acá, que este cliente terminó con un evento un mes después, perdió la totalidad de todas estas instalaciones que ustedes están viendo acá, producto de la investigación que hizo de un golpe de un Zampi que iba ahí, golpeó, tiró una estiba, arrastró el sistema de eléctrico, hubo un cortocircuito y empezó todo esto, el incendio, y se terminó perdiendo todo. Todo esto que ustedes están viendo acá ya no existe. Pues tan cierto es lo que dice el señor, que es así lo que ocurrió. Entonces, y esto no es una fábula, es cierto lo que le estoy diciendo, es un hecho concreto. Este cliente, así como está, ya no existe como tal, como está, ya no está más. Producto de todo esto. Entonces, cuando vemos todo esto que tenemos que observar, nosotros... ¿Cómo? Eso es desidia que... Bueno, pero acuérdense que nosotros estamos haciendo evaluación de riesgo. Y acuérdense que tenemos que ver los elementos tangibles de protección y los elementos intangibles de protección. Dentro de la parte del cliente, puede ser por desconocimiento o puede ser por falta de interés. Hay que ver, o por distintas causas, pero no lo sé. Lo importante es que nosotros lo tengamos presente para poder evaluarlo. Y cuando ustedes tienen que ir a decirle a sus gerentes o sus directores o de quien dependan, señor, yo vengo a hacer esto, fíjese, a cuestiones negativas del análisis que he visto, el gerente, y ahí digo las cosas que te vengo dando, porque traslado todo lo que he visto en una situación real. No, si yo empezamos a aplicar un sistema teórico cualquiera de análisis de riesgo, ustedes se pierden estas cosas, nos perdemos porque no lo advertimos. Entonces hay que saber observar y hacer una observación científica y determinar por qué ocurre esto y qué puede pasar con lo que estoy viendo. Siempre recuerden, veo esto y qué pasó y por qué pasó esto y qué puede pasar. Muy bien. ¿Cómo obtener información? ¿Por qué se exige decisiones rápidas? ¿O qué exigencias? Recuerden que tenemos que tomar un servicio en forma bruta. Ustedes cuando busquen todo esto tienen que precisar los 3 niveles de datos que tienen que tener. ¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la urgencia? ¿Y qué es lo importante? La emergencia va a ser todo aquello que está poniendo en riesgo de vida o pone en riesgo de vida de cualquier, de lo que están ahí de las personas, cualquiera sea propia o sea del cliente o sea del mismo sistema de seguridad. Eso es una emergencia. La urgencia es todo lo que puede generar que esté en juego la vida de las personas, que es lo segundo que tengo que resolver. Es decir, que yo voy a un cliente, lo primero que tengo que resolver es la emergencia. ¿Qué es la emergencia? Lo que pone en riesgo, lo que está poniendo en riesgo de vida a las personas. Después lo urgente, tengo que ver qué es lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo que puede poner en riesgo de vida. Y por último, lo importante, que es todo el resto que va surgiendo de todo lo que vamos viendo y de todo lo que va haciendo. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de emergencia? El Zampi, en este caso, volviendo a la placa anterior, el Zampi, la estiva, arriba mal colocada, que es la emergencia de vida de cualquier transeúnte. ¿Quién tuvo otra experiencia en algún lado? Un mollero eléctrico. ¿Cómo? Un mollero eléctrico mal colocado. Puede ser. ¿Quién otro? Otro que le haya sucedido así.
Bueno, recuerdo una vez en los pasillos de recorrido en uno de los lugares había un vidrio que había sido roto porque estaba expuesto a los avatares del viento y la temperatura, se había roto y estaba corrido así. Un vidrio era de 2x2 más o menos el tamaño y estaba ahí justo en la ruta de desplazamiento del guardia que estaba ahí. Gravísimo porque voy de noche, no veo el vidrio, viene el viento, se alinean todos los planetas para mal y ahí es donde suceden los accidentes. ¿Qué es un ejemplo de una urgencia? A ver, que alguno haya que piense. ¿Cuál puede ser un ejemplo de urgencia? Algo que tengo que resolver urgentemente porque si no puede poner en peligro. Acomodar el festiva que está mal acomodado. Eso ya es una emergencia porque hoy está generando un riesgo de vida. La urgencia es algo que podría generar riesgo de vida. La emergencia estaba tapada. ¿Cómo? Perdón. La salida de emergencia estaba tapada por no sé qué. La salida de emergencia. Muy bien. En este caso la salida. Muy bien. Sin un sistema de detección de incendio. También puede ser, ahí se mezcla. Ojo, que el tema de la observación de cómo uno lo puede catalogar también es muy subjetivo. Si ustedes me dicen a mí, pero estoy en duda entre emergencia y urgencia, métanlo todo de emergencia y solucionen antes. No hay ningún problema. Perdón, el problema es no tenerlo en cuenta. Es decir, usted tampoco es, si es emergencia, no lo pongan en la última lista de cuestiones accesorias, a ver si podemos y tenemos tiempo de hacerla, lo hago. No, si es emergencia tengo que hacerlo. Pero si está ahí en la mitad, métanle para adelante y háganlo. Por ejemplo, en los dos lugares, tanto en el pasillo, ¿no?, como en ese lugar de almacenamiento, no se puede observar, obviamente, de forma tangible un matafuego, que ahí, por la naturalidad de los elementos que están activados, en ningún momento aparece un matafuego. Está perfecto también. Es así porque tenemos que observar lo que está y lo que no está. Y a veces lo que no está también forma parte del escenario que uno está viendo. Yo recuerdo un día, iba recorriendo una situación en un country, que estaba ahí, el country tenía informe al lado una cancha de golf. Tenía todo un sistema de iluminación nuevo, pero que había sido hecho, claro, de forma rápida y demás, entonces estaban todos los cables así, eso de alta tensión para los reflectores, que eran buenísimos, una potencia, todo tirado así, ahí en el césped, ¿no es cierto? Justo en una hondonada, porque tengo que ver toda la parte del escenario, había todo así una hondonada. Y al borde de ahí de esto había pasto todo cortado. Y miro para allá, ahí estaban los elementos de que cortaban el pasto en la cancha de golf, que son los carritos que van dando vuelta ahí con la cuchilla abajo. Si eso viene, pasa ahí a cortar el pasto, le pega una rasurada al cable o pela el cable, al otro día llueve, va nuestro guardia por el camino de patrulla porque era límite ahí, lo más probable es que termine electrocutado y termine muerto. Entonces, como ven, estamos viendo qué es lo que pasa, por qué pasa y después qué puede pasar. Entonces, con razonamientos lógicos de la cosa. Y yo le digo que cuando uno desentrama la causa de un accidente, uno dice, no, pero esto me estás inventando. Mire, cuando empezamos a ver por qué ocurre esto, y empezamos a estudiar la sumatoria, y nosotros lo hemos hecho muchas veces, la sumatoria de las causas, y dijimos, bueno, y claro, llegamos a la cosa, ¿por qué? Porque no se tuvo en cuenta todos estos detalles para poder llevar adelante las cosas. Muy bien, recuerden esta escala. ¿De dónde tengo que sacar datos de todo? Yo le pongo esto acá porque hay datos que, por ejemplo, son la tasa de homicidios en distintos lugares. Esto le pongo a título informativo así rápido, pero tengo que obtener datos de todo lo que está dando vuelta, de lo que veo, de la información accesoria, de lo que está en internet, tengo que buscar todo lo que está pasando. Una vez fuimos a un lugar, en este country que yo le digo también, y establecimos toda la cadena de denuncias que tenían por distintos de malos tratos al personal y demás, que eso había salido, estaba publicado en una página web. De lo mismo que estaba ahí, no era secreto, pero hay que buscarlo porque hay información disponible que nos permiten obtener datos para saber cuál es el estado general de ese lugar. Muy bien. ¿Por qué puede ser la causa, ¿no es cierto?, para la toma abrupta de un servicio? Hay distintas alternativas, pero también nos va a dimensionar en qué lugar nos encontramos. Puede ser ante un hecho grave, es decir, el cliente tuvo un robo enorme, quiere cambiar de contratista de seguridad. Puede ser un cambio sustancial de la razón de ser de ese cliente, es decir,
hoy yo fabricaba pintura, a partir de ahora tengo, no sé, fabrico rulemán, entonces tengo que cambia toda la estructura, entonces necesita un recambio también del sistema, por un cambio de personas, porque son gente nueva que viene y dice, bueno, traigo otro o quiero generar un recambio de lo que están ahí, o por último, por una oportunidad comercial que también puede suceder, rápidamente se da y hay que tomarlo y hay que hacer todo lo necesario para obtenerlo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Para concluir un poco esta primera parte, dijimos que teníamos que ver todo lo inherente a la protección de activos, ver qué teníamos que hacer, cómo debemos encarar una apreciación o un análisis de riesgo abreviado, saber cómo observar, qué tenemos que observar. Y dijimos que teníamos que tener en cuenta especialmente todas las cuestiones que hacen a los medios tangibles de control patrimonial y los medios intangibles. Todo eso me va a dar una idea de todo esto, saber en qué lugar me puedo llegar a encontrar con el cliente ese que estoy ahí, que voy a tomar. Y yo me gusta hacer esto mediante una reflexión que habla de la seguridad. Bueno, ahí está. Bueno, entonces es una reflexión que habla de la seguridad y que nos da la idea a veces de qué es lo que nos podemos encontrar. La primera reflexión dice, cuando todo va bien, nadie recuerda que existe. ¿Esto qué es? Es un cliente que está tranquilo, no quiere, che, ¿podemos hacer un nuevo procedimiento? No, no cambia nada, anda, todo funciona bien, no tengo ningún problema, seguir para adelante. Lo que no quiere decir que esté bien. Se piensan que está bien, ¿no es cierto? Pero no, dale para adelante. Entonces, cuando todo va bien, nadie recuerda que existe la seguridad, va a ser dale ahí, no hay ningún problema. Segunda reflexión. Cuando algo anda mal, dice que no existe. Acá nos van a echar la culpa de todo. Es decir, todo lo que suceda va a ser problema del sistema de seguridad. Es decir, anda mal, es problema de seguridad. Tal vez no directamente o tal vez no tiene nada que ver, pero va a ser problema de seguridad. ¿Qué está ahí? La tercera reflexión es, cuando es para invertir, dicen que no es necesaria. Es porque seguramente hay por ahí cuerpos estancos en el sistema de la organización de seguridad del cliente, mejor dicho, en donde va una propuesta y la bloquean porque siempre hay un pero para poder hacerlo, lo que impide una evolución adecuada para todo esto. Y por último, cuando realmente no existe, admiten que debería existir. Y este es el nivel de las oportunidades para nosotros. Acá es donde vamos a encontrar a alguien que está totalmente permeable a que hagamos propuestas, cambiarlas, modificar los sistemas, incorporar personas, modificar procedimientos y establecer distintas pautas nuevas para poder llevar adelante ese servicio con eficacia. Muy bien. Pasos del análisis de riesgo abreviado. Nosotros disponemos o creemos, como yo le dije, la primera reflexión que había muchos métodos de apreciación de situación y cada uno lo tenía que ver, también vale para esto. Ustedes tienen que tomar lo que le pueda servir y armar su sistema para poder aplicarlo eficientemente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que un paso, sugerimos que un análisis de riesgo abreviado tiene que tener 3 pasos. El estudio preliminar, análisis de situación y la valorización de los datos con cada una de estas subpartes. Cosa que vamos a empezar ahora a ver con un poco más de detalle. De lo que hemos visto, ¿alguna pregunta? Bueno, buenas tardes. Ahora en agosto, septiembre, se van a cumplir 20 años que empecé a trabajar, como dijo Miguel, como supervisor. Empecé como supervisor de fin de semana, nada más. Trabajaba sábado y domingo. Y al mes de empezar como supervisor, el dueño de la empresa, era una empresa en el interior, me dice, mañana, domingo, nos tenemos que hacer cargo de un servicio. Porque había habido un problema, el servicio era un country, y la comisión directiva había desafectado ya al country y en una ciudad del interior no había mucho para elegir, nos habían elegido a nosotros. Y yo de golpe y porrazo me encontré un domingo con 2 meses de experiencia como supervisor de fin de semana, que de casualidad que estaba aprendiendo cómo reemplazar a un guardia que me faltaba sin aviso, dónde ir a buscar el reemplazo, me encontré parado en un country y digo, ¿y ahora qué hago? El dueño de la empresa, con el cual estoy muy agradecido porque me dio trabajo en su momento, su principal objetivo, porque esa es la realidad, era retener el cliente y cobrar a fin de mes, ¿sí?
sabía de seguridad, porque lo poco que aprendí a partir de ahí fue gracias a él, lo poco o mucho fue gracias a él. Pero su tema era no perdamos el cliente que tenemos que facturar a fin de mes, ¿sí? Y me largó solo prácticamente. Y yo estaba en un country, veía la barrera que se levantaba, que se bajaba, veía cámaras, me dijeron que allá en el fondo había otro acceso que era para personal de servicio, no sabía por dónde empezar. Me hubiese gustado en ese momento haber tenido esta pequeña charla que estamos teniendo ahora, ¿no? Y eso es un poco el objetivo de la charla. Que en ese momento, ese domingo, yo hubiese podido hacer algo de lo que vemos ahora. Antecedentes por los que se toma el servicio, lo vimos recién con Ricardo, ¿sí? Para lo que yo voy a ver, o lo que van a ver conmigo, no importa. Sea porque cambió la autoridad, sea porque hubo un hecho grave, no interesa. Vamos a ver cómo determinamos las características de ese servicio, de ese objetivo, que me tiraron ahí un domingo. Vamos a analizar la situación, ¿sí? Y hasta ahí llegarán conmigo para que después con Ricardo, en la última parte, vemos cómo valorizamos estos datos. Bien, características del objetivo. Nosotros podemos, los objetivos los podemos, hay muchas formas, como dijo Ricardo, muchos métodos, pero básicamente tenemos que discernir las características cuantitativas y después vamos a ver las cualitativas. Cuantitativas es todo lo que tenga que ver con cantidad. Acá yo puse 4, podemos poner 40 cosas. Por ejemplo, las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones del objetivo. Ahora, todos sabemos lo que es una dimensión, pero como dijo Ricardo, cuando miramos con ojo profesional, entonces yo digo, ese día, acuérdense, el primer día que llego, segundo día, el dueño de la empresa se fue, está negociando el contrato, pero yo ya soy responsable, ¿sí? El objetivo es este, que es lo que sea, una fábrica, un country, y el perímetro, acá pasa por acá, acá pasa por acá, acá pasa pegadito, qué sé yo, de acá a acá hay 300 metros, ¿sí? De acá a acá hay 20 metros, entonces es lo mismo que el alambrado pase a 20 metros, que pase a 300 metros y en el medio me deje un campo arado, no es lo mismo. Entonces cuando hablo de dimensiones, me estoy refiriendo a todo lo que tenga que ver con dimensiones, con medidas. Desde el perímetro, el largo, hasta la distancia de ese perímetro a lo que yo tengo que cuidar, el bien ese tangible que tengo que cuidar. Bien. 500 metros de perímetro. Che, ¿hay cámaras? Sí, hay cámaras. ¿Cuántas hay? 5. Primera conclusión, estamos en un problema. Si tengo el perímetro de 500 metros y hay 5 cámaras, 500 dividido 5, hay una cámara cada 100 metros. Lo poco que sabemos es que una cámara, básicamente, 40 metros, 35, 50, depende de la lente que tenga, depende de la calidad de la cámara. Quiere decir que estoy fallo al as en cámaras, ¿sí? Esos son lo que yo analizo en la parte cuantitativa. ¿Hay visitas? O sea, gente externa, proveedores, sí, ¿cuántos? ¿Sí? Por ahí es una fábrica, por ahí es un country, una escuela, un club deportivo, un edificio, ¿sí? ¿Qué estoy cuidando? Bien. Cantidad de accesos. Cuando yo veo la parte cuantitativa, también voy a mezclar la parte cualitativa, porque digo cantidad de accesos, sí, 5. Tipos de accesos, ahí veo la parte cualitativa. Todos entran por todos lados. Por ejemplo, ahora yo vengo a hacer un estudio de seguridad en un country de Córdoba. Simplemente 2 accesos, fácil. Un country chico de 150, 200 casas. Pero para ellos estaba todo bien, pero en el acceso, que por directiva estaba de servicio, para personal de servicio y contratista, entraban todos los habitantes que vivían cerca de ese acceso. Y todos felices. Bueno, ¿yo ese día voy a cambiar algo? No, pero estoy detectando que hay una vulnerabilidad. Hay gente que entra y sale del country por lugares donde no tendría que entrar y salir y nadie se entera. Ahí estoy viendo la parte cualitativa. Ubicación del servicio. No es lo mismo un servicio en la zona de islas del Delta, no es lo mismo que acá en Montevideo y Viamonte. La ubicación, estoy en una zona, en la ciudad, estoy en el campo, ¿sí? Bien. Accesibilidad. Accesibilidad es la posibilidad de acceder al interior de ese servicio. ¿Es un lugar accesible? ¿O es un lugar dificultoso? ¿Cómo es el entorno? Es muy común, hay un country cerca, hay un barrio de emergencia, ¿sí? Bueno, hay, no hay, cuántos, cuán pegado está. Bueno, todo esto es lo que yo voy
analizando mientras voy caminando, mientras voy mirando con mi mirada profesional, ¿sí? Cuantitativamente, cualitativamente. Y voy analizando y me voy poniendo en situación y voy poniendo en mi cerebro la parte de, si es una fábrica, uso la parte de las neuronas que tengo programadas o educadas para una fábrica. Si es un country, lo que es para country. Y voy desechando lo que no me interese. ¿Alguna aclaración de esto? Una vez que fui determinando las distintas pelotitas de ubicación, accesos, lo que sea, y que ustedes pueden enriquecer por su experiencia, que todos en mayor o menor medida la tienen, eso lo voy metiendo, pasando por un embudo, eso es lo que quiere significar este cuadro, y lo que va a salir abajo es el conocimiento de lo que tenemos que proteger. Recuerden, el primer conocimiento de lo que tenemos que proteger. Esto después hay que profundizarlo. Así como esta charla nos dieron 1 hora y media para darla, si uno hubiese un análisis de riesgo necesitaríamos 2 o 3 clases. La vida de las personas, los bienes tangibles, ¿sí? Pero acuérdense, supervisor o jefe operativo que me tiraron hoy acá en un lugar y me dice hay que proteger el edificio. Este es nuestro cliente, no me van a decir, este es nuestro cliente a partir de hoy. Bueno, ¿qué hago yo mientras alguien me dice otra cosa? Empiezo a mirar esto. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo lo vamos a proteger? Vamos a utilizar, ¿qué quiere decir esto? Medios técnicos activos, vamos a utilizar medios técnicos pasivos y medios humanos. Todo como si fuesen 3 engranajes, que ¿cómo se llama lo que organiza y mueve todo eso? La coordinación, la organización, el servicio en sí de seguridad. Nada sirve tener hermosos medios técnicos activos si están por su cuenta y no los controla nadie, o tener una hermosa pared, o tener 3 vigiladores por puesto si no hay una organización que le junte la cabeza a todo eso. Teniendo en cuenta que para mí la seguridad electrónica es un complemento de la seguridad física. Exactamente. Bien, acá empiezan a aparecer 2 palabritas que son las que nos van a ocupar hoy, los medios técnicos activos y medios técnicos pasivos. Vamos a evaluar medios técnicos pasivos. ¿Qué son? Son medios que están enfocados ¿a qué? A disuadir, detener o retardar o canalizar la progresión de la amenaza. El incremento del tiempo que estos elementos imponen a la acción agresora para alcanzar su objetivo resulta en la mayoría de las ocasiones imprescindible para que se produzca la reacción. Es decir, el medio técnico pasivo sería el perímetro externo. La seguridad, la primera seguridad que se va a encontrar el delincuente si quiere ingresar. Básicamente, ahí yo voy a tener, ahí empiezan los MTP. Usted me dice, sí, pero hay una cámara, la cámara ya, en mi clasificación, la pongo en MTA, apoya al MTP, la cámara apoya al alambrado. Elementos de carácter estático y permanente que pueden conformar el cerramiento de la instalación y proteger y suponen el primer obstáculo. Vallas, cercados, setos, etc. Concertinas, todo lo que está afuera. Mi primer anillo de seguridad. También son MTP, elementos estáticos que impiden el acceso al propio edificio. Puertas, ventanas, rejas, segundo anillo de seguridad. Y tercer anillo de seguridad, en lo que hace a MTP, ¿sí? Estamos hablando de medios técnicos pasivos, por la protección del bien que la constituyen, como ser cajas fuertes, cámaras acorazadas, bóvedas, que está todo tan de moda en este momento. Es decir, que primero tenía un alambrado olímpico, o un paredón, o nada. De ahí paso al edificio, que tendrá puertas, ventanas, rejas, vidrios blindados, o nada de eso. Y por último, ya dentro del lugar, esos bienes tangibles, donde los guarda el cliente. Son las 3 cosas que yo tengo que evaluar con los medios cuando analizo los medios técnicos pasivos. Los medios técnicos activos
su función es alertar local o remotamente de un intento de violación o sabotaje de las medidas de seguridad física, medios técnicos pasivos establecidos. Es decir, que yo a través del medio técnico activo me entero de que me están tratando de cortar el alambrado o que lo saltaron o que están forzando una puerta o lo que sea. Exactamente, entre otras cosas. Ahora vamos a ver un poquito algunos más o menos para recordarlos, porque todos los, en mayor o menor medida los conocemos. Y la tecnología avanza tanto que lo que hoy veamos mañana ya es viejo, porque seguro que aparece algo nuevo. Exactamente. Entonces, son todos aquellos equipos, elementos, dispositivos y sistemas basados en tecnologías electrónicas o electromecánicas que contribuyen al incremento del nivel de seguridad de un determinado entorno, reaccionando ante la materialización de un factor de peligro, un golpe, un salto, y proporcionando la adecuada protección al bien, persona o información. Por regla general cumplen funciones básicas de detección y evaluación y en menor medida de disuasión. Una cámara también disuade, ¿sí? Pero la principal función es la de detectar y a través de ella yo evalúo qué está pasando. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre los medios? ¿Qué medios técnicos activos conocemos? Todo lo que tenga que ver con sensores. Alguien dijo recién, alarmas. Y todo lo que tenga que ver. ¿Sí? Eso es un medio técnico activo. Cuando yo, supervisor, responsable de ese servicio a partir de ese momento, estoy evaluando las alarmas, no solo tengo que ver que esté el sensor, sino que en algún momento que funcione. A ver, activar alarma. Paso por ahí, se disparó. Porque ahora vieron que antes se prendía la lucecita, ahora hay sensores que no, que lo están tomando a uno y la luz no se enciende. Entonces no sirve con que yo pase por adelante. La hago disparar, aviso y la hago disparar. Y se van a llevar sorpresas. Y cuando la hago disparar, esto todo está monitoreado. Empresa El Pirucho. ¿Y cuál es la directiva que tiene El Pirucho? Que a los 10 minutos tiene que haber un móvil en la puerta. Bien, blam, 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 y me puedo controlar. Y sigo haciendo otra cosa. Pasaron los 10 minutos, ¿vino el móvil? No. Ese es el control efectivo de un medio técnico activo. Cámaras. En este country que yo les dije que fui a Córdoba, tenían 76 cámaras. Sí, se las vendieron como dulce de leche. Sí. No, todas, menos una sola no andaba. Pero la distancia era la mínima de 70-80 metros, eran todas analógicas, las lentes sucias. Buenas tardes, adelante. Las lentes sucias, o sea, nadie le hacía el mantenimiento, no se tenía en cuenta la orientación de la cámara, todo un límite, el más largo, daba hacia el este, entonces desde que salía el sol hasta el mediodía ninguna cámara grababa nada porque quedaban encandiladas, ni hablar de noche. ¿Sí? Bueno, entonces, la subcomisión de seguridad del country, cuando estábamos en las tratativas comerciales, me dice, mire, una de las cosas que no nos preocupa es las cámaras. Porque tenemos 76 cámaras, así que estamos cubiertos. Bueno, muy bien. Cuando vieron el informe que yo les hice, con las fotos de lo que las 76, cada una de las 76 cámaras mostraba, se agarraban la cabeza. Eran las 10:30 de la noche y lo estaban llamando al proveedor del servicio de mantenimiento, claro. Ahí se daban cuenta. Ellos las veían las cámaras, como las pueden ver ustedes, pero vamos a pararnos a donde está el monitorista, si es que existe, porque en ese caso no tenían un monitorista. Era el mismo guardia que controlaba las barreras de entrada y las de salida, que le habían puesto un monitor así de chiquito, perdón, 2 monitores con las 76 cámaras. ¿Bien? ¿Qué cámaras son? Por lo menos preguntar, ¿analógicas o IP? Pregunto, ¿qué son, analógicas o IP? Palantino loco. Palantino loco. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Cámaras analógicas pueden andar muy bien. ¿Sí? Pero yo sé que tengo una limitación. Yo a esas cámaras quiere decir que no voy a poder pedirles otra cosa que enfoquen. En cambio, si son IP, sabemos que son cámaras que admiten un software, que yo puedo decirle que si pasa un señor con panza como yo, tic, 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 salte la alarma, o que si pasa un perro, o que si no pasa nada, como dice Ricardo,
como hay en los aeropuertos, que si alguien deja un bulto en un sector, las cámaras del aeropuerto le avisan al monitorista que hay un bulto donde no tendría que haberlo. Puede ser digital y no IP, pasa lo mismo. ¿Cómo? Puede ser digital y no IP. Porque la IP es la comunicación que tenemos. Sí, no, la analógica, analógica dije. Analógica y digital. Exacto, pero... No hace falta decir IP solamente. No, exacto, pero muchas veces la mayor parte de las analógicas generalmente no son digitales. En muchos casos. Analógicas no son digitales. Por eso. Analógica es analógica, la digital es digital y la IP. Exactamente. Accesos. Hoy hay sistemas muy modernos de control de acceso de personal, ¿sí? Antes era simplemente con tarjeta, hoy ya tenemos los sistemas biométricos, tenemos sistemas de reconocimiento exacto. Entonces, ¿qué tipo de... Primero, ¿hay control de acceso o no hay? Y cuando hay, ¿qué tipo tengo? Monitorista. Muy bien. ¿Hay un monitorista? ¿O no hay? ¿Tiene búnker ese servicio? ¿O el monitor está en la guardia? Y el pobre guardia no ve nada. Es decir, que el sistema está, pero no sirve. Control de accesos vehiculares. Hoy en control de accesos, por ejemplo, hasta se puede programar el tiempo de las visitas. Es decir, que yo dije, bueno, visita, no pueden estar más de 1 hora dentro de la planta. A partir de que el guardia le da acceso a esa visita, a la hora le suena la alarma de que Fernando Bellardini no salió. ¿Sí? Porque yo programé que toda la vida tiene que estar 1 hora a lo sumo. Medios técnicos pasivos. Iluminación. Hay de qué tipo. La tengo que ver de noche. No hay otra. Y hago la aclaración porque yo he visto gente hablar de iluminación con lo que vio de día. O sea, sí, hay unos... No, la tengo que ver de noche. Aunque yo de día la vea prendida, el efecto lo veo de noche. ¿Qué tengo? Paredón, alambrado, de qué tipo, de qué altura, tiene concertina, no tiene. ¿Qué diámetro tiene el alambre? En general, los alambres olímpicos son de 3 milímetros. 3 milímetros yo lo corto con un alicate, con el mismo alicate con el cual pelo el cable en mi casa. Ahora, si es de 5 milímetros, ya cambia la cosa. Y ya no existe más, yo por lo menos, no sé si alguno de ustedes lo vio, el acerado. El único lugar que lo vi, el alambre olímpico acerado en Córdoba, en la planta cementera de Holcim. En un sector tienen de 5 milímetros y acerado. Tienen una sierra para cortarlo, pero es muy caro, ¿sí? Generalmente no se usa. Tengo rejas. En este mismo country, el único lugar que tenía reja era 100 metros más o menos de los accesos. Pero, ¿ven estas barras laterales, transversales? Estaban puestas de tal manera que servían de escalera. Claro. O sea, estaba la reja y estaba puesta los escaloncitos para que el delincuente pase por arriba. La vista era hermosa. Exactamente. Puertas. ¿Existen puertas blindadas? ¿No existen? ¿Candados? ¿Hay candados? ¿Están protegidos los candados o están colgados directamente y yo vengo con un martillo y les pego un golpe? ¿O tengo la chapa protectora de candados? Cajas fuertes, vidrios blindados. Yo les pregunto a ustedes, de los servicios que tienen o que han tenido o que conocen, ¿cuántos puestos de guardia tienen vidrios blindados? Y yo como profesional de la seguridad lo tengo que marcar. Algo más gracioso, vidrios blindados con estructura de Durlock. El vidrio estaba blindado. Sí, sí, sí. Estaba blindado. Todo abajo, Durlock. todo arriba. Ahora lo que está muy de moda, que piden mucho los clientes, es el alambre eléctrico. Pero muchas veces Sí. pasa que obviamente se conjugan diversas circunstancias, de que no existe la habilitación municipal o por el municipio la autorización a esa colocación. Entonces muchas veces el cliente, o nosotros por tratar de conformar al cliente con esos pedidos, podemos incurrir hasta en una falta y un delito también, ¿no? Por las consecuencias que pueden llegar a generar. No está reglamentada la instalación de alambre eléctrico en la República Argentina.
y se utiliza una norma internacional, no me acuerdo el número ahora, que está... Sí, nos apegamos a una internacional. Exactamente, que se refiere a que tiene que estar instalada por gente matriculada, básicamente, para ser corto en el tema, y las medidas técnicas, ¿sí? Hay que usar un cable de tantos milímetros, la altura tiene que ser de tal, pero se refiere todo a lo técnico. Es más un boyero para animales que se usa en casa. No, son 40. No, en este caso no, está referido a alambrados eléctricos, ¿sí? Específicamente a cerco eléctrico para seguridad, ya sea sobre muros o directamente como cerco entre dos cercos, pero no existe. Ahora, básicamente, ¿cuáles son las medidas elementales? De 2,50 metros para arriba, ¿sí? Si lo voy a poner sobre un elemento elevado. Si le voy a dar un voladizo, se lo doy hacia adentro, no hacia afuera, ¿ok? Total, la medida es lo mismo. No puedo ponerla, por ejemplo, en una terraza, como se pone en algunas casas, donde del lado del vecino, porque el vecino, pues, no puedo ponerlo, sobre todo si el vecino no quiere. Si yo empleo o tengo en cuenta esas cosas, ustedes googleen medidas de seguridad para cerco eléctrico y le aparece todo esto que le digo con la norma y demás, ¿no es cierto? Hay una cámara en la Argentina que aglutina a los electricistas, técnicos electrónicos, bueno, ahí habla sobre esta norma y se refiere a este tema, ¿sí? Bueno, si en la municipalidad del lugar donde está el servicio hay antecedentes que no, bueno, no. Claro, el tema es hacer esa consulta y no ocurrió nada. Ahora, el otro tema. Antes el cerco eléctrico era el boom. Ahora, si el cerco eléctrico no tiene una pared por debajo de 90 centímetros o 70 como mínimo, los ladrones la pasan por abajo. ¿Sí? Porque lo cortan y no se hace la alarma, porque eso tiene un sistema de alarma. No, pero eso ya, bueno, ahí está mal instalada. Está mal instalada. Se corta, Ahí yo tengo el medio técnico que tendría que estar con un domo asociado, ¿sí? Entonces me cortan o lo tocan el cerco eléctrico y enseguida el domo, ¡tuc!, se me paró ahí y ahí acude la guardia. Entonces tengo el medio técnico activo, el medio técnico pasivo, el medio humano. Lo que pasa es que el domo, en comparación de valor costo-beneficio con lo que vale el cerco, no tiene comparación. Pues, pero yo puedo, aparte no estamos... Tiene que ser un complemento. Exacto. Eso a lo mejor va a venir después. Yo lo que tengo que ver hoy, no perdamos de vista, no saquemos de foco lo que estamos viendo hoy. Me pusieron acá, estoy viendo qué hay, ¿sí? El resto formará parte de las propuestas que se hagan y que puede tener etapas. Bueno, en esta etapa ponemos el alambrado, que tiene que proteger el cerco eléctrico. En la segunda etapa pongo el cerco eléctrico, en la tercera etapa le pongo el domo, ¿sí? Muy bien. Analicé qué hay, qué no hay, o conozco lo que tengo que analizar. Entonces ahora yo sugiero, nosotros sí. ¿Me permite que no? Sí, por favor. Sugerimos que cada uno se haga, esta charla que estamos teniendo va a quedar en la página de KS, así que esto lo pueden tomar después. Cada uno se haga su tabla de chequeo. Entonces no tengo que estar improvisando ni estar esperando. Yo me hago la tabla de chequeo. Pueden arrancar con esto y ustedes le van agregando lo que ustedes consideren conveniente. Entonces, yo me hago una tabla de chequeo. ¿Para qué? Por ejemplo, medios técnicos pasivos. El perímetro, la altura, ¿tiene 2,50 metros de altura o no? Cosa sencilla, voy poniendo sí, no. un checklist. Exactamente. ¿Tiene coronamiento? ¿Posee anclaje? ¿Cuál es la diferencia de un alambrado que sabemos que detiene poco? El alambrado más que nada me está marcando, es para que no se escape el perro, y me está demarcando una propiedad, pero sabemos que al delincuente no lo va a detener. Pero si encima no tengo anclaje, paso por abajo. ¿Sí? Ni el alicate necesito. El alambre tejido es de 5 milímetros o mayor, está iluminado. Los accesos subterráneos, vieron que es muy común que haya canales. Bueno, tengo rejas protectoras. Se han eliminado el acopio de materiales en proximidad al cerco o perímetro. Hermoso paredón de 3,50 metros y de este lado alguien accidentalmente acopia los palets pegados en... ¡Qué casualidad! Que están en escalerita. ¿Sí? La estructura del techo
¿Es resistente o me van a entrar por el techo? Bueno, los portones disponen de un cierre firme. La distancia interior entre un portón es como máximo de 5 centímetros. Entonces fíjense que son muchísimas las cosas que yo puedo ver y que si no las tengo anotadas, ¿sí?, se me van a escapar más de una. Las ventanas o aberturas ubicadas a menos de 6 metros de altura, ¿están reforzadas? ¿Los candados tienen placa de seguridad anticorte o no? ¿Cómo es una placa de seguridad anticorte? La cobertura del candado. Una chapa así en L. Entonces yo tengo que meter el candado por acá abajo, pero no lo puedo golpear. Es simplemente eso, 2,50 vale. Sistema de video. El equipamiento es IP, es analógico, es digital. ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? ¿Dispone de video en todos los accesos? Por ejemplo, este último country tenía 4 cámaras. Cuando yo voy en el acceso, 2 para entrada, 2 para salida. En principio, la cantidad puede servir, pero estaban mal ubicadas. Yo no veía la cámara, la patente del auto que entraba, no veía la patente del auto que salía y no veía la cara del que manejaba. Porque las cámaras estaban puestas así. Ninguna cámara estaba de frente. Miraba el techo y depende si la persona se arrimaba mucho a la ventanilla, le podía ver la cara. Si se quedaba en su lugar, no le veía la cara. A lo sumo podía ver que era hombre o mujer con dudas. Los registros de grabación poseen capacidad de almacenaje de 30 días o más. El equipo de grabación está en un lugar con acceso restringido. ¿A quién no le ha pasado o le está pasando que tiene un buen sistema de grabación de 30 días y está en la guardia, al lado del guardia, con una puerta común y corriente, sin vidrios blindados y sin nada? ¿El sistema dispone de UPS o no? ¿El video cubre la totalidad del perímetro? ¿El video toma correctamente la patente? ¿Toma la cara del conductor? Peatones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Las cámaras disponen de función de marcación de movimientos? Bueno. Iluminación. ¿Existe cobertura en la totalidad del perímetro? Esto desgraciadamente tengo que ir de noche. Así yo sea el supervisor de día, tengo que ir de noche, si ese es mi servicio. ¿Dispone de grupos electrógenos de suministro? ¿O la iluminación está supeditada a los cortes de Denore, de Sur o de quien sea? La iluminación en los estacionamientos adecuada para el video, fundamental. Muchas veces la iluminación es excesiva para el video y lo encandila. Se soluciona a veces simplemente moviendo un poquito la cámara hacia abajo. La iluminación abarca el interior y el exterior del perímetro. Las puertas de entrada, o sea, si tengo una medianera, estoy viendo sol con CCTV hacia afuera, ¿puedo ver o no? O tengo todo iluminado adentro y afuera no sé qué está pasando y se me está acercando un batallón de delincuentes y yo no me entero. La iluminación del acceso peatonal me permite ver como mínimo a 8 metros para ver quiénes se están arrimando. ¿Existen conos de sombra? ¿Cuántos? ¿Dónde están? La iluminación pública forma parte del sistema de iluminación. A alguno de ustedes le habrá pasado, le está pasando, que el servicio tiene una medianera, acá está la vereda, y acá la iluminación es las luces de la calle. Es decir, el servicio no tiene iluminación, y eso es lo que ustedes tienen que informar. No se pueden estar iluminando con las luces de afuera. O sea, depender de eso solamente. Bien. Puestos de guardia. Las instalaciones eléctricas y de gas se encuentran en correcto estado de uso. ¿Tiene agua potable? ¿Qué pasa? Si no tiene agua potable el puesto, ese guardia tiene que salir a buscar agua. O hay que llevársela. ¿El baño se encuentra en el interior del local o no? Yo he visto búnker sin baño. Entonces está una puerta hermosa, pero el guardia cada 2 o 3 horas tiene que salir y el búnker quedaba solo. Y la puerta abierta, obvio. Bueno, las aberturas son reforzadas, los vidrios están blindados, las ventanas permiten una visión hacia las áreas de movimiento. ¿Quién no tiene puestos de guardia sin ventanas?
con ventanas chiquitas, con ventanas muy importantes tapadas de directivas, ¿sí? Todas las directivas pegadas a los vidrios, el guardia no ve nada. ¿Tiene pasapapeles por debajo del vidrio? ¿O tiene que abrir la ventana para recibir a un cartero, supuesto cartero de Oca que viene con un sobre? Ya está, corro la ventana, pistola en la cabeza, nos quedamos sin guardia. ¿Tienen intercomunicador? ¿Las puertas de acceso se accionan desde el interior de la guardia? Estoy seguro que mientras yo les digo esto, a ustedes se les ocurre por cada cosa a lo mejor una o dos más. Que eso es lo que yo los invito a que escriban y se lo guarden para el día que les haga falta. ¿Posee comunicaciones? ¿Cuántos puestos de guardia tengo? ¿Están comunicados los puestos entre ellos? ¿Tengo celular? ¿Hay sistema de control de acceso? ¿Tengo control técnico de detección de metales, la espada o lo que fuese? ¿Tengo sala de cacheo? Ojo con eso. Esto sí está previsto en el Código Penal, que los dueños tienen derecho a ejercer un determinado control sobre sus empleados, ¿sí? Pero hay que preservar la intimidad y de acuerdo al sexo. Básicamente eso es lo que dice. Entonces yo no puedo hacer el cacheo ahí adelante por donde está saliendo todo el mundo. El cacheo, el control del bolso. Tiene que haber un local donde la persona ingresa y ahí se le hace el control. Con las modalidades que ya sabemos, no meter la mano adentro y demás. Y a un hombre, a una mujer, una mujer. Eso lo tenemos que asesorar. Como dijo Ricardo hoy, hacérselo saber al cliente y que firme que lo sabe. O sea, después cuando venga el juicio no sea la empresa de seguridad la responsable. Bien, chequeo de documentación. ¿La documentación? Sí, la documentación. ¿El servicio está habilitado? Seguro que ese día no. Yo, supervisor, no sé, depende de cada empresa, hay alguien responsable de habilitar el servicio. ¿Los guardias están habilitados para la jurisdicción esa? ¿O estoy acá y tengo 3 guardias habilitados en prefectura? ¿Tengo armamento? Si tengo armamento, ¿tengo CLU? ¿Tengo usuario colectivo? ¿Hay copia de las directivas internas? En ese momento, no. Pero tengo que tener las directivas y esas directivas tienen que estar firmadas por el responsable de la empresa de seguridad, que no es el supervisor, y por el dueño, el cliente. Es muy común que el cliente no firme las directivas y a veces se niega a firmarlas. La directiva ¿tiene la toma de conocimiento por parte de los guardias? ¿Quién le hace firmar la directiva a los guardias? No todos. Bueno, dispone de guía de teléfono. Si tengo vehículos, ¿están con registro de conducir los guardias? ¿El armamento está resguardado o lo tengo en un cajón sin llave? ¿Se dispone de inventario de bienes entregados por el cliente? Si el cliente me está dando cosas, ¿hay un inventario de eso? Bien. Este es el análisis de situación que tenemos que hacer mínimo, básico, el primero, el segundo, el tercer día en que yo me hago cargo de un servicio. Resumiendo, determino las características del objetivo, cualitativas y cuantitativas. ¿Para qué? Saber lo que tengo que proteger. No es lo mismo un country que este edificio. A fin de seleccionar, adecuar, requerir los medios de protección mínimos necesarios, seleccionar, adecuar, requerir los medios de protección mínimos necesarios, o bien asumir y hacer conocer los riesgos a los que estamos expuestos. Señor, el alambrado del límite norte tiene 6 agujeros. No, no importa. Dijo que no importa. La iluminación, el 30%, no, está bien. Dijo que está bien. Listo, una vez que terminó, me firma. Esto es lo que yo le informé. Entonces usted está asumiendo los riesgos y listo, y se acabó el problema. El tema es que no lo detectemos y que no lo informemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Estamos viendo entonces, ya hemos visto aspectos generales del estudio preliminar,
vimos ahora todo lo que es lo concerniente al análisis de la situación y pasamos al último paso, que es valorización de los datos mediante la definición de las amenazas, riesgos, vulnerabilidades y la ponderación con matrices. Es decir, que nosotros estuvimos viendo, haciendo todo un trabajo de recopilación de datos y de información. Estuvimos viendo, preguntando, nos armamos un método, tuvimos que ir a ver cada uno de los lugares y teníamos la tabla de chequeo para ir tildando, no olvidarnos de nada. Y ahora venimos y tenemos que organizar todo eso y trasladarlo a las personas correspondientes. Todo este trabajo va a conformar una cadena de documentación que son respaldo para las conclusiones y para las definiciones que ustedes expongan. Por lo tanto, todo debe ser resguardado y preservado, preservado de forma tal de, llegado el momento, tener el respaldo correspondiente y poder trasladarlo y que sea fundamento por lo cual ustedes expresaron una cosa y no la otra en la oportunidad, ¿no es cierto?, siguiente. Entonces ahora, luego de haber reunido todos los datos, empezamos a valorizarla y tenemos que diagramar y precisar rápidamente los 4 niveles. Por un lado, una amenaza. La amenaza, debemos saber que es todo hecho de origen natural o antrópico que puede provocar un daño. A veces las cuestiones naturales se dejan de lado y no se tienen muy en cuenta y son muy importantes porque a veces una misma situación inmersa en una condición meteorológica extrema puede variar sustancialmente las cualidades y las exigencias del servicio. Muy bien, ¿cómo voy a materializar, cómo debo transmitir las amenazas? O una de las maneras que sugerimos, a través de la división y sectorizando cada una de sus partes, estableciendo las categorías, los procedimientos, el objetivo que va a llevar adelante y el sector determinado de manera general o precisa según los datos de los cuales puedo disponer. La categorización se hace a través del grado de solvencia, el grado de preparación en medios y de conocimiento que pueda llegar a tener aquellos que puedan afectarse. Algunos de esa categorización son las que están escritas acá. Puede ser delincuencia común o grupos organizados, pueden ser vándalos o pueden ser grupos extremos. Cada uno va a actuar con algún procedimiento, con algún objetivo y también va a estar dispuesto en algún sector según los datos que yo haya recopilado en todo ese proceso anterior. El segundo paso que debo disponer es de definir los riesgos. Riesgos es la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Y lo debo precisar disponiendo la táctica aplicable que puede llegar a producirse, el lugar, de acuerdo a la situación que acabo de establecer en el relevamiento que he efectuado, las oportunidades en las que puede ocurrir y definir una clasificación de probabilidad si es alta, media o baja de ocurrencia. Todo esto puede tener situaciones variables y puede darse, digamos, en distintas situaciones. Por ejemplo, yo digo, si ustedes dicen acá oportunidad, ¿cómo puedo yo definir la oportunidad? ¿Cómo puedo hacerlo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo puedo definir una oportunidad de un evento? ¿Cómo? Está bien, pero si yo tengo que definir un evento, es decir, ¿cómo puedo precisar la oportunidad? Digo yo, el riesgo que tengo acá, estoy en el lugar, el riesgo que tengo es que ocurra robo hormiga en el lugar, en los ingresos, porque estamos haciendo cosas supuestas, no, por supuesto. ¿En dónde es? ¿Qué oportunidad dice? ¿A la salida de personal o a la salida de residuos? Estas son dos maneras de hacerlo, pero ¿cuál puede haber? Es decir, hay 3 maneras de precisar la oportunidad de las cosas que puede ser. Le digo porque a veces varía. Una es por un horario. Es decir, yo digo, puede pasar a las 8.
no es este el caso, pero vamos a precisarlo, por un horario, una hora fija. Salida de trabajo 08, entrada 16. Ahí lo estoy definiendo la oportunidad. La otra es por un evento. Apenas salga del búnker para ir a tomar el mate o a ir al baño, que está a 50 metros o 200 metros, como decían ahí, lo agarramos y lo tomamos prisionero. No sé a qué hora va a ser. ¿Y a qué hora va a ser? Y no sé. ¿Cuántos litros de agua llevó adentro? 3 litros, entonces no va a tener ganas de salir más. O sí. Pero estoy esperando el evento que suceda. No sé cuándo va a pasar, pero puede pasar en oportunidad de que ocurra algo que está ahí. ¿Me explico cómo es? Y lo otro es ante una señal determinada. Cuando yo hago la seña, vamos y abordamos al guardia que está ahí. Es decir, esos niveles de definición de las oportunidades es muy importante porque a veces varía sustancialmente una situación de otra. La seña sería el bolero, más o menos. Sí. También puede ser, sí, sí. Puede ser un troyano también, ¿Cómo? Puede ser un troyano. Si es un logístico, le entra el viernes y recién lo atacan el domingo. Exactamente, sí, puede ser que quede latente y que pueda ir. De todas maneras es planificado. Es planificado. Es planificado y está. Y por último, tenemos que definir las vulnerabilidades. Es decir, vimos las amenazas que pueden ser antrópicas o naturales, vimos los riesgos estableciendo probabilidad, el nivel de probabilidad, y por último definimos las vulnerabilidades, que es el nivel de exposición, y lo debemos definir en parámetros de tiempos y espacios. Se expresan los términos que responden a todos estos interrogantes, que son los interrogantes básicos de respuesta, que tenemos que nosotros ser capaces de contestar luego de que hicimos todo este estudio y todo este relevamiento del lugar. Y se define también la vulnerabilidad por el nivel de probabilidad, que lo hemos visto, y por el nivel de peligrosidad, que es su capacidad de afectar ese activo que nosotros debemos preservar, activo sensible. Si va a ir, el objetivo que está ahí es un activo tremendamente importante para el lugar, va a tener un nivel de peligrosidad que el que es de manera secundaria. ¿Y cómo lo hago? Definiendo estos parámetros, como digo. Establecer qué es lo que se hace, quién lo puede hacer, dando dimensiones, ¿no es cierto?, del grado de la amenaza o el riesgo que estamos expuestos, el cuándo, estableciendo los parámetros de oportunidades que ya se ha visto anteriormente, el dónde, los sectores más vulnerables, que pueden ser cualquiera de los que yo acabo de relevar o que ya los acabo de ver, para eso hice todo el estudio, cómo, pasando por debajo, pasando por arriba, de acuerdo también a la situación que ha pasado, y para qué, para robar las viviendas que están en el sector norte, que están en el sector sur, y controlar, bueno, en este ejemplo supuesto, controlar el acceso para controlar la entrada y salida por ese lugar. De esa manera nos permite a nosotros precisar cada uno de los sectores y establecer los lugares de mayor peligrosidad que puedan verse afectados según la situación que se presente en cada uno de los lugares. Y por último, tenemos que hacer todo el resultado de los análisis. Nosotros, el esquema formal de un análisis de riesgo debe contener una parte escrita que contiene todos los puntos que acabamos de ver y que hemos resaltado, pero también tiene que estar sintetizado en una resultante que sea fácil de interpretar y fácil de ver. ¿Cuáles son las que conviene según el segmento? Y vuelvo a la primera placa de que cada uno de los análisis de riesgo no era lo mismo todo, sino que tenía que encajar en lo que debía encajar. Entonces, para cada segmento hay matrices que son muy importantes. Debo definirla, debo detectarla y debo realizarla. Las matrices no son complicadas, ya vimos una, acá tenemos otro tipo, pero básicamente siempre responden a lo mismo. Y es muy importante que se mantenga ciertos niveles, ¿no es cierto?, de lo que se llama la red flag, que usan distintos niveles que pueden ser rojo, amarillo, verde o los colores clasificados según lo que ustedes a cada uno le convenga, demás, pero para ver y determinar
distintas particularidades que tiene. En este caso, acá es un nivel de exposición según el mes del año que hemos visto. Es decir, yo voy y veo en el lugar, relevo todo ese sector y veo, digo, bueno, también es muy importante que nosotros vamos a tener en tal periodo una mayor exposición porque ocurre tal y tal y tal cosa. Y acá el parámetro de comparación yo lo pongo en mes, pero puede ser en semana, puede ser en acciones que están haciendo cuando están al nivel de producción o alto almacenamiento en las estivas, las variables que ustedes quieran. Las variables por segmentos son dinámicas y no son fijas y se deben adecuar según sea la necesidad que cada uno tenga. El matriciado es muy importante porque uno permite ver enseguida, agarra y ve y establece, saca y enseguida saca ya las conclusiones del caso. Esa parte, la parte escrita debe tener el respaldo de todo lo que hemos visto. Porque la pregunta que le van a hacer es ¿y por qué dicen que el nivel de exposición es alto en el mes de marzo y abril? Por decir una cosa. Porque comienzan las clases y ven de eventos escolares. Por lo que sea ahí, está perfecto. O por alguna situación interna, o porque acá tengo la visita del CEO, que es una persona norteamericana y que en estos momentos hay 50.000 amenazas de bombas a las empresas norteamericanas que están ahí dando vueltas y no sé qué es lo que está pasando. Entonces digo ahí, la situación de seguridad dinámica no es fija, nunca podemos decir, bueno, esto lo hago y me quedo tranquilo por 3 años, no lo vuelvo a rever porque ya estoy tranquilo, hice el análisis de riesgo, tengo una carpeta y lo tengo guardado. No es así también. Porque el análisis de riesgo es una cuestión dinámica que tengo que ir repasando e ir actualizando de manera permanente. Repasarla secuencialmente, en qué lapso, con qué distancia y según lo que convenga. No podemos decir un mes, 5 meses o un año o 5 años. Será cuestión de ver los niveles a los cuales estoy afectado y ahí seguir adelante con esto. En algunos casos, esto se hace cuando, la temática esta es cuando voy a tomar el servicio, pero puede ser ante un evento importante que se va a hacer. Mañana inauguran toda esta parte de acá aparte. Viene el presidente de la nación, todo el gabinete, más los gobernadores. Cambia totalmente el esquema que tengo ahora. Apreciación de situación abreviada, rápido. Análisis de riesgo, rápido. Medidas que tengo que tomar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué puede suceder? Y a partir de ahí neutralizo todo. Porque el nivel de la utilidad del análisis de riesgo viene con el paso posterior que hago para neutralizar todo eso que estoy detectando. Entonces, esta apreciación abreviada o este análisis abreviado surge por la dinámica que tengan ustedes en el servicio. Como por ejemplo en un country, la construcción del muro perimetral, cuando uno va a tomar, por ejemplo, hay alambrado y después con la construcción del muro es un 167. Exactamente. Que es una forma dinámica de poder modificar. Luego que se instala una MTA o una un MTP, ahí también modifica todo, lo tengo que actualizar, porque eso hasta tal vez es economía de personal o redistribución de emisiones de personal para hacerlo. Entonces lo debo actualizar y lo debo hacer. En este caso nosotros nos referimos, como dijimos un comienzo, al tema de tengo que tomar un servicio, pero ante una información muy importante que va a significar modificar la situación en la cual estamos nosotros cotidianamente expuestos, se debe hacer un análisis de riesgo y focalizar en los aspectos que necesito y ver a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Muy bien. Para concluir, tenemos básicamente 4. El análisis de riesgo lo deben hacer. No deben dejar de hacer el análisis de riesgo. Deben tenerlo preparado y hacerlo. Van a colocar al cliente y a la propia empresa, lo van a exponer seriamente si ustedes no saben bien qué tipo o qué nivel o cuál es el escenario que se encuentra. Segundo, el cliente, tomar un cliente en forma rápida no significa no hacerlo. Tengo que tener y preparar el esquema para el que vaya a hacerlo, que esté preparado, porque va a ser poco el tiempo, entonces tiene que tener capacidad de observación, tiene que tener experiencia, y dijimos que eran 2 las condiciones, el método
y la observación. Y es lo que sigue como conclusión siguiente. El ejecutor debe ser experimentado y el método debo tenerlo previsto. No es aconsejable pensar que en la memoria voy a poder registrar todo lo que lo necesario y además recordar o prever, ir y controlar todo lo que tengo que hacer. Lo más seguro que suceda es que cuando vuelva lea la cosa y me acuerdo, me olvidé de preguntar tal cosa, me olvidé de ver tal otra. Y eso haga necesario volver, lo que significa empeñar más tiempo que no tengo para hacer las preparaciones adecuadas. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta o algo de todo lo que hemos visto. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Les ha ocurrido alguna experiencia, algo así parecido a lo que han tenido acá, lo que han visto? ¿Sí? Bueno, eso es un fiel indicio de que esto es lo real. No, la forma de precisar en interrogantes, eso nos aleja de las definiciones generalistas que no nos dejan ver el detalle. Ustedes tienen que ver el detalle para buscar la respuesta a sus problemas. Si no, va a ser todo muy endeble. Bueno, Fernando, no sé si tenés algo más. Bueno, muchas gracias. Nada más.